lo hizo en la época del Gobierno anterior, en el que la ministra comprometió ayudas muy importantes a la Universidad de Huelva, casi por importe de 40 millones, para la construcción de estos dos recursos que hemos mencionado. Por tanto, en la medida en que incide sobre el alumnado de nuestro pueblo, en la medida en que también docentes que viven aquí pueden incluso perder su trabajo y, en cualquier caso, ver empeoradas sus condiciones laborales, en la medida en que también una iniciativa tan importante como el Parque Científico y Tecnológico tiene que ser protegida por este equipo de Gobierno, vamos a apoyar la moción que presentan Izquierda Unida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Yórquez. Sí, efectivamente, es un tema ya debatido en el pleno anterior, pero bueno, parece que no quedaron satisfechos con el debate y está bien que volvamos a debatir otra vez sobre lo mismo. Dicen ustedes que supone un retroceso histórico. El único retroceso histórico que yo he tenido ocasión de comprobar en España en los últimos años es que hayan tenido que salir muchos españoles nuevamente a emigrar a otros países europeos a buscar trabajo, porque aquí en España hay un desempleo de 5 millones. Eso es realmente el retroceso histórico que he tenido yo ocasión de experimentar. Hágase usted de cuenta, señor Rivero, que el presupuesto general del Estado prevé un ajuste de 27.300 millones, que solo lo ocultado por el Partido Socialista en déficit hasta el último día de su salida de la Moncloa han sido 25.000 millones de euros. Que esto supone un problema muy grave que hay que solucionar. Y estos ajustes son parte de esa solución. Dicen ustedes en su moción que se conculcan derechos constitucionales. Pues háganlos valer. Vayan ustedes a través de su grupo político al foro judicial y hagan presente esta cuestión de inconstitucionalidad de esta norma. Dicen ustedes en su moción también que se han reducido las becas y eso es absolutamente incierto. En 2012, el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Rajoy, como a usted le gusta decir, el gobierno de Rajoy ha destinado la misma cantidad para becas, dicen ustedes que se reducen un 12%, no sé las cuentas que han hecho. Ha destinado la misma cantidad para becas que en la que se destinaron en el año 2011. Lo dije en el anterior pleno, lo vuelvo a repetir en este. 547.486.710 euros para estudios universitarios y 405.463.880 euros para no universitarios. Y es más, no se modifican los umbrales de renta para poder acceder a las becas. Quien por renta, por este motivo, percibió una beca, puede seguir percibiéndola. Dicen ustedes que atenta contra la equidad. Pues mire usted, yo considero que todo lo contrario, que lo que sí supone un atentado contra la equidad es que quien se matricula por primera vez en una asignatura pague lo mismo que quien se matricula por tercera, cuarta, quinta o sexta vez y además incluso en algunas ocasiones deja incluso los estudios. Dicen ustedes también que se atenta contra la calidad. Al contrario, aquí lo que se busca es la excelencia. Actualmente el 35% de los alumnos universitarios no terminan sus estudios, muchos de ellos beneficiados con becas, lo cual supone un coste insostenible para el Estado y de poco provecho para el mismo. El Real Decreto Ley prima, con este Real Decreto, la primera matrícula va a tener un 15%, va a suponer un 15% del coste efectivo. Lo que se aumenta es el precio de las segundas y posteriores matrículas y además de manera progresiva, vinculando así la subvención pública al rendimiento y al esfuerzo, lo que seguro redundará en una mayor calidad y, sin duda alguna, es mucho más equitativo. Se trata, en definitiva, de racionalizar el gasto, de ajustar la economía a la realidad, de hacer lo que se debe hacer para resolver un problema que no nos cansaremos de decir, lo hemos heredado y que ustedes pretenden en 6 meses, en 7 meses de gobierno se resuelva todo, o además nos lo imputan como culpables. Se tratan de medidas además excepcionales a las que la realidad y la responsabilidad política obligan. No podemos gastar el dinero que no tenemos y lo que tenemos debemos gastarlo de esta manera más racionalizada. Por esto nosotros, al igual que hicimos en el pleno anterior, con la moción presentada por parte del Partido Socialista, votamos nuevamente en contra. Muchas gracias, señor Rivero. En el 3 de noviembre de 2010, en relación a lo que ha comentado el portavoz del Partido Popular, este mismo partido presentó en Diputación una moción y decía esto textualmente:
Esta medida no hará más que agravar la ya precaria situación de muchas familias, sobre todo en aquellos que cuentan con varios hijos universitarios. Una vez más, el Gobierno socialista da la espalda a los estudiantes y sus pasos van más encaminados a la sombra del pasado, donde el acceso a los estudios estaba al alcance solo de una minoría. Eso lo han dicho ustedes en Diputación de Huelva. Entonces, ¿ese cambio es porque ahora están gobernando en el Gobierno central? Bien, habla usted de los recortes, 25.000 millones de euros, lo que fuera. 24.000 millones de euros nos va a costar a nosotros Bankia, que va a salir probablemente de los recortes en esta materia. Y va a salir sin que ningún responsable de aquellos que nos han llevado a esta situación tan gravísima den cuenta de lo que han hecho. Ni siquiera devuelva lo que se hayan podido llevar, ni siquiera van a perder las posibles indemnizaciones. Esos recortes van a ir probablemente a financiar ese tipo de agujeros negros que tienen los gestores del Partido Popular en algunos sitios. Y yo le pregunto, este tipo de medidas, usted habla de que el empleo y de las circunstancias de los jóvenes que se tenían que marchar a otros países. Y yo le pregunto a usted, ¿qué favorece al empleo de los jóvenes estos recortes? ¿En qué medida? ¿A qué viaje se refiere usted? ¿A la que están haciendo los jóvenes españoles para irse a un país como Alemania, al que ustedes intentan imitar por todos los medios, donde las personas tienen que tener 2 empleos para ganar 600 euros al mes? A ese es el modelo que ustedes nos quieren estar llevando, por lo que yo estoy viendo. Aquí, además de las medidas que ya hemos comentado, hay otras medidas indirectas, como las que se reducen las transferencias, en este caso la Junta de Andalucía, por cuantificar algunas, que van a favor de la educación en un concepto bastante extraño. Por ejemplo, se reduce en 2.414.500 euros el plan de formación continua docente. Se reduce en 2 millones de euros la aportación a las bibliotecas escolares. Se reduce 19.791.000 euros en gratuidad de libros, texto y material escolar. En plan de guardería, 20 millones de euros. En otros programas, 15 millones de euros. En becas y ayuda al estudio, que son transferencias, cerca de 10 millones de euros. Son, además de las que ya introduce el decreto 14/2012, otras medidas indirectas que las van a tener que ejecutar por obligación las comunidades autónomas, que tienen competencia en esta materia, la totalidad de las mismas. Por tanto, esta medida ni favorece el empleo. Si sirve para el ahorro, sirve para que se lo transfiramos a los sectores privados educativos, que están haciendo un lucro importante del sistema educativo privado. Servirá estos recortes para que los señores que han gestionado de la manera tan increíble el agujero negro de nuestra banca se tengan que subsanar con nuestros fondos públicos. Por tanto, una medida que no favorece en absoluto ni la creación de empleo, ni la educación pública, ni, por supuesto, creo que va a favorecer al ahorro en ninguna medida. Señor Martín. Muchas gracias. En principio, nosotros hemos ajustado el debate a la materia que se trataba, que era la educativa, y a expresar nuestra preocupación por esa serie de medidas que entendemos que empeoran la calidad del sistema educativo y de la gente que en él están inmersos, sea como alumnado o como profesorado, como docente. Pero bueno, ya que he tomado otros derroteros, aquí se hace mención, porque es una estrategia de defensa permanente al paro que se generó en la época del gobierno de Zapatero y que eso ha obligado a mucha gente a salir del país. Eso es cierto. La situación económica y la crisis internacional es dura y ha tenido efectos muy graves en nuestro país, especialmente por la caída de la inversión inmobiliaria, pero los datos son los que son y son muy tozudos. Mire usted, entre diciembre del año 2010 y mayo del 2011 se incrementó el paro en este país, con gran dolor para nuestro corazón, en 89.000 personas. Gobierno Zapatero. 89.000. Pero es que entre diciembre del 2011 y mayo del 2012 se ha incrementado en 291.000. Gobierno del Partido Popular. Por tanto, ya está bien de estar permanentemente echando la culpa a los de atrás y asuman también ustedes sus responsabilidades. Las circunstancias son difíciles y van a traer ustedes confianza. Tienen la prima de riesgo más alta que ha conocido la historia de este país. Saben que eso a este país le cuesta un dineral, porque lo de la prima de riesgo no es algo
que digamos, uy, es que ha subido a 540, ¿y eso qué malo será? Pues tan malo que eso a nuestro país le cuesta miles de millones todos los días. Por tanto, ni confianza, ni se ha mejorado el empleo. Ahora nos encomendamos al manto de la Virgen, que está bien todas las ayudas que se nos den, pero no va a ser esa la solución, desde luego, y da lástima escuchar a una ministra teniendo que encomendarse a esos favores divinos. Y lo que tenemos que hacer es trabajar aquí en la tierra, en el ámbito de la política, que es lo que nos corresponde. Miren ustedes, insisto otra vez, si votan en contra, están apoyando que haya más alumnos por clase. Eso es lo que están apoyando. Que se le incremente el horario lectivo al profesorado, con la incidencia que tiene en el empleo. Que desaparezcan cuestiones como los ordenadores en las aulas o que se pare la construcción de centros infantiles en nuestro país. Que se aumenten las matrículas universitarias hasta precios que en muchos casos van a hacer que un alumno, en el momento que tenga el más mínimo tropiezo y no pueda afrontar la subida aritmética que se produce en el coste de la matrícula, se tenga que volver para su casa. Que las becas no van a compensar eso y que además los criterios que han introducido para la concesión de las becas pasan a ser de rendimiento académico fundamentalmente y no de condiciones socioeconómicas. Y eso sigue primando a la gente que más dinero tiene. Porque, insisto, una persona que tenga dinero detrás puede aguantar un año de fracaso, pero quien no tiene esos recursos no lo aguantaría. Por tanto, insistir en que los requisitos académicos son los realmente importantes deja atrás a mucha gente. Estas cosas son las que realmente, si ustedes dicen que no a la moción, están diciendo que sí. Bien, si esa es su posición, yo no tengo nada más que decir que no estoy de acuerdo con ella y que la combatiré desde luego, desde el discurso y desde la praxis si es necesario. Muchas gracias. Señor Yórquez. Sí, no rinde más, es absurdo decir esto, quien más tiene, rinde más el que más se esfuerza y en el ámbito universitario, en definitiva, el que más estudia. Es cuestión de horas delante del libro, no de tener una cuenta más o menos cuantiosa. Tras su última locución parece que ha vuelto usted a presentar la misma moción que presentó en el pleno anterior. Habla usted de miles de millones, pues 30.000 millones de euros solamente en intereses es lo que tiene el Estado español que pagar por el agujero que dejaron ustedes tras 8 años de la peor política que se puede hacer en España, de 90.000 millones de euros en deuda. Eso sí son cantidades que impiden realizar otras políticas que no sean de ajuste. Dice usted incremento de paro a los 2 meses de empezar a gobernar. A los 2 meses de empezar a gobernar. Habla usted de paro. Sí, a los 6 meses. ¿Usted cree que la situación que el Partido Socialista ha dejado en España se arregla en 6 meses? Pues no, mire usted, pues no. Dice por parte del portavoz del Partido de Izquierda Unida que nosotros hemos cambiado porque ahora gobernamos. No, mire usted, a nosotros tenemos actualmente unas circunstancias que nos obligan a tomar este tipo de decisiones. Unas circunstancias que son un gran problema y los problemas hay que resolverlos. No hay que mirar, como se ha hecho durante la anterior legislatura, mirando para otro lado, mirando cómo hay brotes verdes, unos brotes verdes muy imaginarios. Si a usted realmente le preocupa que se encarezcan las matrículas, mire usted, ahora forman ustedes gobierno, forman gobierno en Diputación, han formado gobierno en muchos ayuntamientos, tristemente en este, forman ustedes ahora gobierno en la Junta de Andalucía. De los 122 millones de euros con que se subvenciona a la máquina de propaganda televisiva, a Canal Sur, por parte de la Junta de Andalucía, reduzcan ustedes ese importe y dediquen parte de ese importe a educación. También lo que pueden hacer es que se aclare, también pueden contribuir, porque antes también estaban muy dispuestos, antes también lo exigían y ahora con la boquita pequeña y un poquitín menos. Aclaren, ayuden ustedes a que se aclare la responsabilidad en el robo a Andalucía de 1.200 millones de euros, hagan lo posible por recuperarlo y reinviertan parte de ese dinero que se le ha robado al pueblo andaluz en educación. Ahora que también están ustedes gobernando, pueden ahorrar dinero de los sueldos de los altos cargos. Pueden incluso reducir el número de altos cargos. Pueden incluso reducir el número de personas que existen colocadas a la Junta de Andalucía a dedo. De esa manera, no de otra, no por mérito, no por capacidad, no por igualdad, sino a dedo, y que se estima son al menos 30.000. Vamos a reducir gastos de ahí. Ahora ustedes pueden. Exíjanselo a sus socios de gobierno. De los 8 millones de euros que lleva el gobierno de Andaluz gastado en lo que va de año, en 6 meses, en publicidad,